Buenos días para todos, bienvenidos a la charla Precios de Transferencia, Aspectos Claves, organizada por la Cámara Colombo-Chilena, junto con la empresa Russell Birkhoff. Mi nombre es Ángel Rodríguez, profesional de comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Olga Viviana Tapias, ella es una consultora tributaria que brinda asesorías a empresas locales, también a empresas extranjeras, en la gestión del cumplimiento tributario, planificación tributaria, devoluciones de impuestos y actualmente es miembro activo del Instituto Colombiano del Derecho Tributario. Les recuerdo a todas las personas asistentes que pueden dejar las preguntas en el chat y al finalizar la expositora les brindará una respuesta. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Olga. Buenos días, Olga, ¿cómo estás? Hola Angie, muchísimas gracias por tu introducción. Muchísimas gracias a la Cámara Colombo-Chilena por habernos realizado esta invitación a participar en este evento, a nuestro juicio muy importante y muy oportuno, por ser este tema, un tema a mi juicio que siempre genera retos y que es importante pues estar conversando y no perder de vista qué es lo que está pasando con esto. Entonces, pues sin más preámbulos, bienvenidos a todos los participantes. Es una fría mañana bogotana, pero esperemos que al calor de este tema logremos despertarnos y de estar muy sintonizados para abordar el tema. ¿Me confirman si ahí están viendo mi pantalla, por favor? Sí, ahí se está viendo ya. Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy, precios de transferencia. Muchas veces cuando uno escucha este término siente que es algo desconocido, que no está tan familiarizado con el tema, pero la idea de hoy, este tema es uno de los más especializados y más técnicos que existe en materia tributaria. La idea del día de hoy, pues, no es volvernos expertos en este tema, porque para eso se requeriría una maestría completa para poder identificar cuáles son estas primeras tendencias. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es hacer una aproximación al tema, pero particularmente entender la esencia para que así podamos entender un poquito mejor cuáles son las obligaciones asociadas a esta obligación. Si me preguntan, desde mi perspectiva, lo que una persona que no se dedica del 100% a este tema debería saber es cuándo estoy obligada a cumplir el tema y cuándo no. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer énfasis es en eso, cuáles son las obligaciones que le asisten a una persona y cómo identificar si soy un obligado o no al régimen de precios de transferencia. Porque como muchos habrán escuchado el tema técnico, el precios de transferencia requiere un expertise muy profundo, tanto de la compañía como de las normas propias de precios de transferencia, como de temas financieros, como de temas del sector, y a su vez usualmente se requieren bases de datos especializadas para poder determinarlos. Entonces, los que no se dedican de fondo a este tema, pues muchas veces no es tan útil conocer toda esta metodología, sino que tiende a confundir, y más bien lo más importante o con lo que yo quiero que se vayan hoy es el tema de cuáles son las obligaciones y cómo identificar a un sujeto obligado. Ya más adelante, en otra oportunidad, podremos cuadrar y conversar para andar en estos temas que en lo personal me apasionan muchísimo, pero que el espacio no nos da, y lo que quiero es dejar un mensaje que sea muy práctico y aplicable a su día a día. Bien, entonces sin más preámbulos, pues arranquemos por cuál es el propósito de precios de transferencia. Resulta que precios de transferencia es ese precio por el cual yo le vendo o le compro o tengo una transacción con un vinculado económico, usualmente que se ubican en jurisdicciones diferentes. Cuando yo hablo de jurisdicciones diferentes, me refiero a que tengo presencia en más de 2 países. Entonces, ¿qué significa esto? Ejemplo, Colombia, Panamá, esos serían dos jurisdicciones distintas. ¿Por qué surge precios de transferencia? Resulta que este tema está encaminado para los grupos multinacionales. ¿Qué significa eso? Los grupos multinacionales son empresas que no es solo una empresa, sino es un grupo, es decir, varias compañías que tienen presencia en diferentes países. Ejemplo,
una empresa está en Colombia, que es la matriz, y tiene una filial que está en Panamá. Así sean solo dos empresas, esto constituye un grupo multinacional. Entonces, en este caso, Colombia tiene una tarifa de renta y Panamá tiene otra tarifa de renta. Entonces, Colombia actualmente su tarifa de renta es del 35%, Panamá su tarifa de renta es del 25%. Y si tú te pones como administrador inversionista de este grupo multinacional, Colombia y Panamá, ¿tú dónde crees que vas a querer pagar el impuesto de renta? ¿Dónde pagas 35 o dónde pagas 25? Entonces, lo que hace precios de transferencia es proteger la base gravable del impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países está un impuesto como nuestro impuesto a la renta que grava las utilidades que tiene cada una de las compañías o de los sujetos obligados. Entonces, lo que busca precios de transferencia es imponer una limitación a la libertad negocial que le asiste a las partes, porque tú cuando haces un negocio, tú puedes definir todos los criterios, todas las condiciones para hacerlo, particularmente el precio. Ah, no, yo te cobro, oiga, Viviana Tapios le presta un servicio a la Cámara Colombo-Chilena, le cobro 1.000.000 de pesos la hora, y ese valor, pues la Cámara revisará, está dispuesta o no está dispuesta a pagarlo, y ese valor será el que me va a pagar. Pero por el contrario, si yo le presto ese mismo servicio a mi mamá, ¿ustedes creen que yo le puedo cobrar a mi mamá 1.000.000 de pesos por la asesoría? Seguramente donde le vaya a cobrar me va a decir, oye, usted está loca, le va a cobrar a su mamá. Entonces, en ese caso, como existe una relación estrecha entre las partes, el precio que se fijó, pues no va a estar fijado por las fuerzas del mercado, es decir, la oferta y la demanda, sino existe una condición distinta, la cual me va a variar el precio. Entonces, con la Cámara Colombo-Chilena, 1.000.000. Con mi mamá, 0. ¿Es la misma asesoría? Sí. ¿Qué cambio? La persona con la cual estoy haciendo la transacción. Entonces, en ese sentido, cuando estoy haciendo esa transacción con un vinculado económico, el administrador, el gerente, los inversionistas, los diferentes stakeholders pueden verse persuadidos para hacer un arbitrio de utilidades, es decir, ah, no, a mí me conviene más que la utilidad está en X o Y país, y entonces a su discreción propia, sin que eso obedezca a una fuerza de mercado, pueden utilizar la utilidad en cualquiera de los países. Entonces, lo que busca precios de transferencia particularmente es proteger la base gravable del impuesto de renta. Lo que dice es, ah, bueno, señores, grupo multinacional, muy bien que ustedes definan los precios, perfecto, eso va a ser para efectos financieros, pero para efectos del impuesto de renta, que es una obligación que usted como grupo multinacional va a tener, usted me va a aplicar una cosa que se llama el principio de plena competencia. ¿Qué es eso? Que usted va a tratar a un vinculado económico como si fuera un tercero independiente. Es decir, le impone una limitación solo para efectos fiscales de la forma en que va a determinar los precios en las transacciones que tenga con vinculados. De esta forma, el propósito de precios de transferencia es asegurar que las utilidades asociadas a la transferencia o uso se distribuyan de acuerdo a la creación de valor. ¿Qué significa esto? Que en cada país se va a pagar de acuerdo a las funciones que ejerce, es decir, de acuerdo a lo que realmente hace. Y conoce, y con eso lo que va a decir es, mire, usted está generando valor en X país, en ese país es donde va a pagar impuesto de renta, porque el otro país, así tenga una tasa inferior, así el administrador del grupo desee pagar impuestos en ese país, la idea no es pagarlo allí, sino donde realmente se está generando esa actividad que está generando la ganancia, donde se está generando ese valor. Entonces, precios de transferencia, ¿qué es? Es una medida antiabuso que le impone una limitación a la voluntad de las partes del grupo multinacional para que determinen sus precios de acuerdo a lo que serían valores de mercado, que dejemos de lado esa vinculación económica y que determinemos las obligaciones como realmente deberían ser, que determinemos los precios como se haría con cualquier independiente. Entonces, para aterrizar un poquito el tema y que yo sé que muchos de los que nos acompañan son contadores y les encanta ver la cifra,
hagamos un pequeño ejemplo muy sencillo para entender cómo es que es un precios de transferencia. Entonces, imaginémonos que tenemos una compañía en Panamá y una compañía en Colombia. Como ya les mencioné, nosotros acá en Colombia tenemos la módica tarifa del 35% de impuesto de renta. En Panamá tenemos la tarifa del 25%. ¿Qué significa eso? En Panamá tengo menos 10 puntos de tarifa de renta. Imaginémonos que la compañía panameña es una fábrica. O sea, esta compañía produce para su vinculado económico, Colombia, para que Colombia distribuya en el mercado local. ¿Qué significa esto? Que la compañía, primero que todo, Colombia y Panamá son vinculados económicos, es decir, hacen parte del mismo grupo multinacional. Panamá es una fábrica, produce. Y Colombia, ¿qué hace? Distribuye, es un distribuidor. Entonces, ¿qué funciones ejerce Panamá? La fábrica tiene que manejar sus inventarios, tiene que hacer la materia prima, tiene que hacer todo el tema de logística, etcétera. Todo lo que significa hacer una fábrica. No tiene fuerza de ventas. Para eso tiene un único cliente que es Colombia y Colombia sí ejerce toda su fuerza de ventas, tiene presencia en todo el país, todo. Entonces, ¿qué hace? Le compra a Panamá su producción por 600 pesos. Entonces, esos 600 pesos para la compañía colombiana se convierten en un costo. Y si ustedes recordarán cómo es la determinación del impuesto de renta, yo cojo mis ingresos menos mis costos y mis gastos, eso me da una utilidad antes de impuestos, y a ese impuesto yo le aplico la tarifa de renta, que en mi ejemplo es el 35%. Entonces, supongamos que la compañía colombiana realizó la venta de todas sus mercancías, ejerció toda su fuerza de ventas acá en Colombia, y para eso tuvo ingresos con independientes de 1.000 pesos. Conclusión, tuvo gastos de 100, de 600, con gastos de 200. ¿Qué significa esto? Una utilidad de 200. 600 que vienen del costo de la mercancía que le compró al vinculado, gastos independientes, principalmente publicidad, logística, etcétera, y le da una utilidad antes de impuestos de 200. Acá no nos vamos a complicar qué gastos no deducibles, qué cosas así, cada uno hace su proceso de determinación de renta. En este ejemplo, Colombia pagó el 35%, es decir, tuvo 70 de impuesto a cargo, lo que significa que la utilidad comercial disponible para sus inversionistas fue de 130. Si vemos acá, esto va a ser lo que le va a quedar finalmente a el inversionista. Cuando tú trabajas con un grupo multinacional, usualmente al inversionista no le interesa ver solo Colombia, sino ellos ven la foto completa. A mí me interesa ver cuánto se gana Colombia y cuánto se gana el resto de las compañías. Eso es lo que uno llama consolidado. A mí me interesa es ver todo el panorama completo. Entonces, imaginémonos que en Panamá, ¿qué tiene? Ah, no, tiene su ingreso con vinculados, que son los 600 que le pagó a la colombiana, los 600 los 600 por el cual fue el precio de transferencia que se fijó para la mercancía que produjo y le vendió a su vinculado. Entonces, el precio de transferencia es el valor por el cual yo le voy a vender la mercancía, es decir, estos 600 que para la compañía panameña se convierten en su ingreso. De esta forma, tengo los 600, no tengo costos, tengo los gastos, tengo una utilidad antes de impuestos de 500 y el impuesto, pues, ¿cuál va a ser? El 25% del valor de su utilidad. Conclusión, la compañía panameña se ganó 375. Entonces, ¿cómo lo mira un grupo multinacional? Ah, no, ¿cuántos impuestos estoy pagando? Los 70 más los 125. Entonces, total impuestos del grupo, 195. Total utilidad del grupo, 505. Entonces, esto es valor normal. Eso fue lo que me costó. Yo le incrementé mi margen y eso fue lo que se ganó la compañía panameña. Pero imaginémonos que esta compañía panameña viene el administrador del grupo y dice, no, es que yo veo que la compañía colombiana está pagando mucho impuesto. ¿Qué podemos hacer? Y simplemente por una decisión administrativa, no atendiendo a ningún criterio
de las condiciones de mercado, no hubo ninguna condición que haya cambiado, simplemente una decisión unilateral del grupo realizó ese cambio. Y dijo, ah, no, yo ya no le voy a vender la mercancía a 600, sino a 750. En ese evento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esos 750 es el precio de transferencia, es decir, me cambió el valor. Entonces, ¿qué pasa de cara a la compañía colombiana? Tiene sus mismos ingresos porque como las condiciones no cambiaron, pues ese mayor costo no se lo va a poder trasladar a sus clientes. El costo con el vinculado se incrementó. ¿Por qué? Por la decisión unilateral del grupo. Se mantuvieron los mismos gastos igual, pero ¿qué pasa acá? La utilidad antes de impuestos se disminuyó. Noten que pasó de 200 a 50. Al haberse disminuido la utilidad, ¿qué pasa? Que el impuesto de renta se disminuye. Entonces, si yo le aplico la tarifa del 35 sobre los 50, me da 17,5. ¿Qué significa eso? Que la utilidad de la compañía colombiana bajó, pues pasó de 130 a 32,5. Pero miremos la foto completa. ¿Qué pasó en Panamá? En Panamá se aumentó el ingreso, muy bien, como no hubo nada que cambió, ninguna condición, los costos se mantienen igual, los gastos se mantienen igual, pero la utilidad de esta compañía panameña se incrementa. Entonces, noten que acá, utilidad antes de impuestos 500, utilidad después de impuestos 150. ¿Qué pasó? La utilidad que estaba acá en la colombiana, se la pasé a la compañía panameña. Cuando yo le calculo el impuesto, ¿qué pasó? El 25% sobre esa utilidad, 163, se me incrementó. Ah, no, mire que la compañía panameña está pagando más impuestos. Ok, eso en principio sería mal. Y la utilidad después de impuestos también se incrementa porque pues tenemos un menor valor. Entonces, noten que acá pasó la compañía panameña de ganarse 375 a 485. Conclusión, esa utilidad que antes tenía la colombiana, se la pasamos a la panameña. Pero si vemos la foto del grupo completo, ¿cuánto estoy pagando de impuestos del grupo? 180, 17,5 en Colombia y 163 en Panamá. Y si nos vamos a la utilidad del grupo, pasó de 505 a 520. ¿Y cómo lograron esa eficiencia? ¿Cómo se ganaron esos 15 puntos? ¿Cómo se los ganaron? A través de una decisión unilateral donde cambiaron de un país a otro la tributación. Y entonces acá surge la pregunta, ¿ustedes qué creen que va a pensar el fisco panameño, la autoridad tributaria panameña? Feliz. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor recaudo. Pero ¿qué va a pensar la autoridad tributaria colombiana? Miren que acá me están afectando mi recaudo. Estamos disminuyendo el impuesto de renta colombiano. Entonces, por eso es que precios de transferencia se convierte en una importante herramienta de fiscalización, porque lo que hace es determinar que ese valor que hace parte de uno de los elementos de la depuración del impuesto de renta esté correctamente calculado. Porque, ¿qué puede pasar si yo tengo un problema de precios de transferencia? Entonces, imaginémonos que la realidad comercial, atendiendo a las funciones activos y riesgos, es lo que pusimos en el primer ejemplo, pero la compañía decidió que se iba a presentar bajo este segundo escenario. Entonces, lo que puede hacer el fisco colombiano cuando uno se enfrenta a una fiscalización de precios de transferencia es que la DIAN diga, ah, no, para efectos comerciales, perfecto, usted tiene sus 750 de costos, pero para efectos fiscales, su costo son 600. ¿Qué significa esto? Un costo no procedente de 150. Conclusión, el impuesto de renta acá, a pesar de que comercialmente tiene 750, fiscalmente solo va a tener 600 y el impuesto se va a mantener igual. Pero entonces noten el problema. ¿Ustedes creen que la compañía panameña va a cambiar el impuesto que ya recibió? No, ¿por qué? Porque ellos ya está la declaración, ya está presentada y ya produjo todos los efectos. Y la compañía colombiana, después de una fiscalización de precios de transferencia, si no logra demostrar que ese costo era un costo de mercado, ese impuesto que dejó de pagar, la DIAN se lo va a exigir incrementado pues con sanciones e intereses. Entonces, lo que va a pasar es que este grupo multinacional va a terminar pagando doble vez. ¿Por qué?
porque pago en Panamá y pago en Colombia. ¿Por qué? Por una indebida aplicación del régimen de precios de transferencia. Entonces, noten que esto es lo más peligroso de cara a un grupo multinacional, porque lo que va a pasar es que si no se calculan de forma adecuada, pues la compañía se está exponiendo a unos riesgos enormes, porque usualmente, si bien es cierto, las sanciones de precios de transferencia son bastante onerosas, o sea, solo una sanción de precios puede costar 700 millones, incluso más, y va por doble vía, porque usualmente va por el informe local, por el informe maestro, por la declaración informativa. Entonces, son sanciones que pueden llegar en un caso a los 1.500 millones de pesos. Eso es un valor importante. Pero más allá de esa sanción, que no estoy diciendo que no sea onerosa, lo que más cuesta en una fiscalización de precios de transferencia es ese mayor impuesto de renta, porque lo que pasa es que te rechazan el costo, tú tienes un mayor impuesto de renta y al tener un mayor impuesto de renta, pues ¿qué tienes que pagar? Impuesto de renta más la sanción de corrección o inexactitud, dependiendo qué tan avanzada esté la investigación que está haciendo la DIAN. Entonces, noten que cuando yo realizo una planeación de precios de transferencia, debo estar muy seguro de que lo que estoy haciendo está de forma correcta y que está pasando el régimen. Muy bien, entonces ya entendiendo un poquito mejor de qué se trata el régimen de precios de transferencia, pasemos a qué pasó en el origen. Entonces, ¿qué es lo que principalmente buscaba el régimen de precios de transferencia? Ustedes habrán notado que cada vez estamos en un mundo más globalizado, donde tenemos que muchas transacciones pasan las fronteras de los países. Entonces, lo que se está haciendo simplemente que las multinacionales se deben buscar la forma de grabarlas, no de una forma local, viendo solo lo que pasa en un país, sino que debo verlo de forma ampliada, lo que pasa en el grupo en su conjunto. Entonces, así como las compañías o los grupos multinacionales ven su tributación de forma consolidada, lo que busca precios de transferencia también es que los fiscos, las autoridades tributarias como la DIAN, puedan ver esa tributación de forma consolidada. Y por eso es que ustedes habrán escuchado en los últimos años que ha habido una gran actividad por parte de la autoridad tributaria en suscribir convenios para el tema del intercambio de información. Uno de los convenios que se tienen es el relacionado con la información de precios de transferencia para facilitar el intercambio y con eso que la DIAN pueda ver el panorama completo y no solo la partecita de la foto de la compañía colombiana. Acá valgan a hacer un comentario y es que les decía, miren que acá la compañía panameña pues no les va a reconocer ese menor ingreso por el hecho que en Colombia les hayan grabado o les hayan desconocido ese costo por tema de precios de transferencia. Acá hay una excepción y son los famosos convenios para evitar la doble imposición. Y es que en el escenario de los convenios, cuando los tenemos, existe una prerrogativa bajo la cual se permite el ajuste correlativo. El ajuste correlativo, ¿qué es? En la medida en que yo tengo un convenio para evitar la doble imposición, la facilidad de que el otro fisco, por ejemplo, Colombia y España, imaginémonos que no sea Colombia y Panamá, sino que sea Colombia y España. Con España tenemos convenio. Si la autoridad colombiana me desconoce el costo, en virtud de la aplicación del convenio, España puede reconocerme ese menor ingreso. Y ya existen unas normas para las cuales las dos autoridades tributarias se pueden poner de acuerdo de cómo van a reconocer ese ajuste correlativo. Eso es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque se va a poder reconocer ese menor impacto y no me va a generar pues esa doble tributación de que me paguen los dos países esa transacción. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Y ya como para aterrizar en el concepto, a mí me gusta traer estas dos definiciones, una es de un doctrinante privado y la otra es de las guías de precios de transferencia. Entonces, primero, ¿qué es un precio de transferencia? Es el precio que se pacta y realiza entre las sociedades vinculadas de un grupo empresarial o multinacional, que es lo que últimamente el lenguaje se está abordando, por las transacciones de bienes físicos o inmateriales, es decir, por cualquier tipo de transacción o servicios que puede ser diferente a la que se hubiera pactado por sociedades independientes.
En el ámbito de las guías de la OCDE, son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes o presta servicios a sus empresas vinculadas. Bien, y entonces, ¿qué tenemos? Cuando yo estoy haciendo la evaluación de las compañías vinculadas, esas transacciones usualmente que pueden ser bienes intangibles. Ah, no, es que la compañía panameña era dueña de una marca y la compañía colombiana está usando la marca en Colombia, le pago una regalía en relación con esa marca. Eso es un tipo de transacción. Venta, uso o goce temporal de intangibles. Ah, no, le estoy pagando la licencia por un software que estoy utilizando. Un servicio. Ah, no, es que le estoy haciendo le estoy apoyando por todas sus labores administrativas. Entonces tengo un servicio no calificado. Tenemos un préstamo, que es, si ustedes me preguntan de lo que tiene de las operaciones más tradicionales o las operaciones más usuales que uno ve, es todo lo que tiene que ver con distribución, que Colombia le compra el vinculado del exterior para atender el mercado colombiano, o usualmente lo que se ve mucho son servicios y préstamos. Son como las operaciones que uno más suele analizar. Todo lo que tiene que ver con intangibles son operaciones un poquito más especializadas que pues usualmente ya son más pocas las que uno ve en la vida práctica. Bien, entonces ahora pasemos en términos generales, entonces si partimos y acantamos un poquito esa definición, ¿qué son precios de transferencia? Los precios máximos por los cuales las compañías pueden comprar bienes o recibir servicios y los precios mínimos. Precio máximo para efectos de el vendedor, precio mínimo para efecto del comprador. Entonces, son los precios máximos y mínimos sobre los cuales se pueden realizar esas transacciones que tenemos con vinculados. Y bien, ahora pasemos a la piedra angular del régimen de precios de transferencia, que ¿qué es? El principio de plena competencia. El principio de plena competencia, ¿qué me dice? Que cuando yo tenga operaciones entre vinculados, y noten que esté vinculados, es un tema súper importante porque los vinculados, si yo tengo una transacción, lo que me va a determinar si está sujeta o no al régimen de precios de transferencia es si esa transacción se dio con un vinculado económico. ¿Y qué es lo que me exige este principio de plena competencia? Que se pacten bajo las mismas condiciones que en operaciones comparables se hubieran pactado entre partes independientes. Las guías de precios de transferencia me hablan de operaciones comerciales o financieras, que si ustedes se ponen a decantar qué son operaciones comerciales o financieras, pues prácticamente es todo lo que hace un grupo multinacional. Entonces, en conclusión, ¿qué me exige el principio de plena competencia? Que se pacten las mismas condiciones. Y acá voy a resaltar esta parte de condiciones, porque cuando uno escucha precios de transferencia, usualmente uno piensa, ah, no, es el precio. Pero el precio, si ustedes van a una transacción, o el precio normalmente es solo una de las condiciones que tenemos en una transacción. Entonces, imaginémonos que estamos en un contrato de distribución y me van a vender la mercancía a 100 pesos. Pero resulta que esos 100 pesos a un proveedor independiente me da 30 días para pago, pero mi vinculado económico me da 180 días para pago. ¿Ustedes qué creen? Ahí hay una condición que preocuparía al régimen de precios de transferencia porque vía venta está financiando indirectamente a la compañía que está comprando, se está financiando vía capital de trabajo. Entonces, en este sentido, miren que no solo es el precio lo que se analiza desde la óptica de precios de transferencia, sino se analizan de términos generales las condiciones. Entonces, cuando yo hablo de condiciones, hablo de cualquier tipo de disposición que me va a afectar esa transacción vinculada, que es la que yo voy a analizar. Y bien, ¿cuál es el marco normativo donde encontramos todo lo que tiene que ver con el régimen de precios de transferencia? Como les mencionaba, precios de transferencia hace parte de la determinación del impuesto de renta. Entonces, ¿dónde encontramos la regulación de precios de transferencia? Pues en el estatuto tributario, dentro de los artículos 260-1 a 260-11. Es importante anotar, muchas veces a nosotros nos preguntan, ah, bueno, es que ya estamos ahorita en agosto, tenemos que ir a hacer los precios de transferencia, pero los que estamos arrancando en agosto para realizar precios de transferencia, ya vamos tarde. ¿Por qué? ¿Tú cuándo presentaste tu declaración de renta? En abril. Entonces,
Si tú tienes algún error o en los precios de transferencia no se calcularon de forma adecuada, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que ir a corregir la declaración de renta. Por eso la recomendación es: hagamos precios de transferencia idealmente antes del cierre contable. Usualmente uno trata de hacer una medición preliminar en octubre para ver cómo se están comportando y tener el tiempo de reacción y hacer los ajustes que haya al hogar, pero sí o sí, antes de la presentación de precios de la declaración de renta, hacer la medición para efectos de establecer si hay lugar a hacer algún ajuste. Bien, entonces tenemos dentro del estatuto tributario, tenemos el DUT, el decreto único tributario, donde se compilaron diversos decretos. La mayoría de regulación se encuentra dentro del decreto 2120 del 2017. Y acá les cito estos dos decretos, que son el 1966 y el 2095 del 2014, que es lo que tiene que ver con paraísos fiscales. Yo les mencionaba que esto aplica para operaciones entre vinculadas. Sin embargo, hay una norma especial, y es que cuando tú tienes transacciones con paraísos fiscales, no me importa si son vinculados o no, vamos a tener que aplicar el régimen de precios de transferencia. Ejemplo típico: yo le compré una mercancía a Hong Kong. Hong Kong, si ustedes van y revisan estos decretos, está catalogado como un paraíso fiscal desde la óptica colombiana. Entonces, solo por el hecho de tener una operación con Hong Kong, independientemente que sea vinculado o no, vamos a tener que aplicar el régimen. Y viene otro tema, que son las directrices de la OCDE. Resulta que precios de transferencia es un tema muy técnico, porque tú, para poder analizar si una transacción está a valores de mercado o no, debes aplicar una metodología muy rigurosa. Cuando nos vamos al artículo 260 y al decreto 2120, ahí se reduce y se explica muy bien cuál es esa metodología. Sin embargo, esa metodología pues a veces se queda corta, porque hace falta los ejemplos, la forma de aplicación y muchos elementos que hacen que las disposiciones que uno ve allí, cuando uno las lee, a veces no entiende nada. Entonces, uno, para poder entender mejor qué es lo que dicen esas normas, ¿a dónde se va? A las directrices de la OCDE. Entonces, esas directrices de la OCDE lo que te dan es una pauta de interpretación de cómo entender mejor esa normatividad que está acá actualmente en Colombia. Nosotros hace muchos años veíamos que la norma colombiana hace una remisión directa a las guías de precios de transferencia. Si ustedes se dan cuenta, estos son 11 artículos, es pequeño. Este decreto a lo sumo tendrá 20 páginas. Las directrices de la OCDE tienen más de 500, 600 páginas. Entonces es un cuerpo bastante robusto donde se explica toda esta metodología. Entonces, muchas veces la norma colombiana se queda corta y uno queda, bueno, ¿para dónde cojo? Entonces, lo que decía la norma inicial es que había una remisión directa. Lo que no esté regulado acá, aplique las directrices de la OCDE. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo: no, señores, miren que la OCDE es un órgano colegiado y nosotros no podemos determinar un elemento de la base gravable del impuesto de renta mediante algo que diga un organismo internacional. Entonces, lo que dijeron de: miren, esas guías de precios de transferencia son un insumo muy importante, pero son un criterio auxiliar de interpretación. ¿Qué significa eso? No son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, sí son la mejor práctica a la hora de aplicar precios de transferencia. Muy bien, pero entonces, en sí, ¿qué comprende el régimen de precios de transferencia? Y esto es lo que está desarrollado en ese artículo 60-1, 260-11 y en este decreto 2120. Primero, los criterios de vinculación. ¿Por qué? Recordemos que cuando yo tengo transacciones con vinculados es cuando voy a aplicar el régimen. Entonces, pues tengo que definir cuándo estoy ante un vinculado. Tenemos una definición del principio de plena competencia, que este se inspira mucho en la actualización que se hizo de las guías de precios de transferencia en el 2017. Colombia fue uno de los primeros que adoptó esa actualización y se encuentra taxativamente, expresamente consagrado en nuestro régimen. Se contemplan los obligados, es decir, quienes deben cumplirlo, los comparables, principalmente cuando tengo comparables internos o comparables externos, los criterios de comparabilidad, los métodos, las diferentes obligaciones, que particularmente son la declaración informativa y la documentación comprobatoria. Me trae unos criterios para determinar cuándo yo estoy ante paraísos fiscales o jurisdicciones de nula imposición y un régimen sancionatorio.
Pero entonces, así como para decantar y que aterricemos cuando yo estoy obligado a precios de transferencia. Primero, cuando yo soy contribuyente de impuesto de renta. Contribuyente de impuesto de renta, fácil, ustedes se van a la primera parte del título 1 del Estatuto Tributario, ahí se dice quiénes son los contribuyentes. ¿Quiénes están? Las personas naturales, las personas jurídicas, está el régimen tributario especial, las cooperativas, las copropiedades, etcétera. Entonces, quienes están desarrollados en ese capítulo como contribuyentes de renta podrían ser obligados a precios. Segundo, que tengan vinculados en el exterior y o en zona franca. Acá valga notar que en zona franca, recordemos que este es un régimen aduanero especial que me trae una fricción de territorialidad, y es que cuando yo estoy en zona franca tengo unas reglas especiales de tributación, y particularmente uno de los principales beneficios es cuando tú eres un usuario industrial de bienes y servicios, en vez de pagar la tarifa general del 35%, tienes una tarifa del 20%. Entonces noten que si yo estoy ubicada en zona franca, yo también podría hacer este arbitraje de jurisdicciones y ubicar mis utilidades en zona franca para efectos de bajar el impuesto. Entonces, a pesar de que se está en el mismo país y la DIAN es la que está recibiendo esa tributación, si yo paso mi utilidad a una zona franca, pues el impuesto y el recaudo que va a tener la DIAN se va a disminuir, y por eso le interesa a la DIAN de que esas transacciones que se hagan con zona franca se hagan a valores de mercado. Acá valga la pena hacer una anotación. La norma habla de zona franca. En materia aduanera existen diferentes tipos de usuario, y por ejemplo está el usuario industrial de bienes y servicios, que es el que tiene la tarifa preferencial, y están los usuarios comerciales. Cuando uno lee la norma, los usuarios comerciales tienen la tarifa del 35%, pero la norma de precios de transferencia simplemente te habla de vinculados ubicados en zona franca. Entonces, a pesar de que estés aplicando la tarifa del 35% y pues que no haya algún beneficio para la DIAN si se paga afuera o dentro de la zona franca, en este caso, en mi opinión, sí deberíamos aplicar el régimen de precios de transferencia, así sea para fines eminentemente formales. Entonces, primero, contribuyentes de renta que tengan vinculados en el exterior o en zona franca, o contribuyentes de renta que tengan operaciones con paraísos fiscales o regímenes tributarios preferenciales. Esto puede ser o. ¿Por qué? Si yo tengo vinculados en el exterior, pues tengo que practicar precios de transferencia. Pero puede ser que yo solo tenga operaciones con paraísos fiscales. En ese caso, voy a tener que aplicar el régimen. Requisito que se realicen operaciones durante el año grabable. Entonces, puede ser que yo haga parte de un grupo multinacional que tenga el vinculado en el exterior, pero no realice operaciones. En ese caso, pues no voy a tener que cumplir obligaciones formales. Ahora, ¿qué se entiende por un vinculado económico? Y esto es lo que encontramos dentro del artículo 260-1. En términos generales, como para una definición muy sencilla, es cuando tu poder de decisión o tu capital se encuentran sometidos a la voluntad de otro. Entonces, ya sean tus derechos económicos o políticos, si están sometidos a la voluntad de otro, ya sea directa o indirectamente, pues vas a estar ante un vinculado económico. Entonces, cuando tú analizas el artículo 260-1, ¿qué es lo que primero puedes encontrar? Un criterio de subordinación, que es cuando tienes el poder de decisión, cuando alguien tiene una mayoría decisoria, es decir, puede tomar las decisiones de la entidad en Colombia, tiene un capital de más del 50%, ya sea directa o indirectamente. La dirección, por ejemplo, que compartimos representantes legales, que son las personas que toman las decisiones en la compañía. Entonces, no es que la compañía colombiana tiene el representante legal y la compañía americana tiene el mismo representante legal. No comparten socios, no comparten junta directiva, pero tienen el mismo representante legal. En ese caso, la dirección está en cabeza de la misma persona. Estas dos compañías van a ser vinculados económicos. Y cuando tenga el derecho a percibir más del 50% de las utilidades, quien recibe las utilidades, pues se va a considerar un vinculado económico de la compañía colombiana. Esos son ejemplos de subordinación, pero también está las sucursales respecto a su oficina principal, y pues es apenas obvio porque recordemos que las sucursales son un establecimiento permanente y no existe, simplemente son como un brazo extendido de la compañía de la matriz,
y no tienen una personalidad jurídica independiente. Entonces son como una partecita de la empresa grande, solo que tiene operaciones en otro país. Entonces las sucursales son vinculadas económicas respecto a su casa principal, las agencias y los establecimientos permanentes, que son otro tipo de contribuyentes que en este caso pues también serían vinculados económicos. Y existen otros criterios de subordinación. Entonces, imaginémonos que tenemos la compañía Russell Bedford, Inglaterra, y está Russell Bedford, Colombia, y está Russell Bedford, Ecuador. Russell Bedford, Ecuador y Colombia, pues el 100% lo tiene RBI y el 100% lo tiene RBI. ¿Acá hay una relación de subordinación? No. Pero la matriz es RBI. En este caso, pues serían dos subordinadas de la misma matriz. En el caso en que Colombia le preste servicios a Ecuador, pues esto va a ser una transacción entre vinculados económicos y por tanto va a estar sujeta al régimen de precios de transferencia. Otro, cuando tengo la administración o control del capital. Otro, cuando hago operaciones a través de terceros no vinculados. Ejemplo típico, tenemos mismo ejemplo, RBC y RBI. Y RBC necesita un préstamo, pero entonces RBI le dice a los señores Bank of America, señores Bank of America, mire, yo tengo esta plata, pero no se la puedo poner directamente a RBC. Entonces yo le hago un depósito y usted ese depósito hágaselo a RBC para que éste tenga su capital de trabajo. Entonces, ¿con quién es la operación formalmente? RBC con Bank of America. Entonces, en este caso, si tú lo miras solo ese pedacito, pues no habría una transacción sujeta a precios de transferencia porque RBC no es vinculada económica de Bank of America. Pero noten que simplemente en este ejemplo se utilizó a Bank of America como un intermediario para poder obtener ese préstamo. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una transacción con un vinculado a través de un tercero no vinculado. Esta operación va a ser sometida al régimen de precios de transferencia. Otro, cuando más del 50% de los ingresos provengan de los socios. Y otro, y este es súper importante porque he visto que se olvida mucho, es cuando yo tengo entidades no societarias, los famosos acuerdos de colaboración empresarial. Entonces, imaginémonos que yo tengo acá en Colombia y tengo una compañía panameña. Cada una tiene socios independientes. Socios independientes, socios independientes. Pero Colombia, imaginémonos que produce petróleo. Entonces tiene su pozo y ahí realiza toda la producción. Pero no tiene clientes. La panameña dice, miren, yo tengo una posición estratégica, estoy bien conectada y yo conozco el mercado. Entonces yo puedo fungir como un trader. Entonces, la compañía colombiana y la panameña, sin ser vinculados económicos, se unen a través de un contrato de colaboración para, de forma conjunta, vender petróleo en el mercado extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Esta compañía colombiana le va a vender a la compañía panameña ese petróleo para que esa compañía realice toda su operación de trader. Entonces, en este caso, como existe una transacción entre las compañías que hacen parte de este acuerdo de colaboración, esa transacción va a estar sometida a precios de transferencia. Bien, entonces, primer elemento, contribuyente de renta. Segundo, vinculados en el exterior. ¿Quiénes son vinculados? Los que encontremos en este artículo 260-1. Y tercer elemento, que tengan operaciones durante el año grabado. ¿Qué tipo de operaciones? Cuando uno se va al decreto 2120, te hace un listado de operaciones y te dice los ingresos, costos o gastos. Te dice los aportes en especie y hay un tema especial que se llama como reorganizaciones y es cuando tú funcionalmente cambias de un lugar a otro lo que está haciendo. Ejemplo, antes teníamos una compañía que era un distribuidor completo, es decir, tenía toda su cadena de distribución y pasó a ser un distribuidor de riesgo limitado con un solo cliente. Entonces, ahí noten que hubo un cambio de funciones. En ese caso, nosotros tenemos que evaluar si esto se convierte en una reorganización y así no haya como tal una compra, una venta, una fusión, una decisión, eso se va a considerar una reorganización funcional y va a estar sometido al régimen de precios de transferencia. Bien, y ya para ir terminando, nosotros tenemos unos deberes formales. Entonces, primero,
Si yo soy un obligado a precios de transferencia, es decir, soy un contribuyente de renta que tengo operaciones con mis vinculados en el exterior en zona franca o que tengo operaciones con paraísos fiscales, debo cumplir el régimen de precios de transferencia. Pero hay dos formas de cumplir. Una es la obligación sustancial, que solo por el hecho de tener esas operaciones ya estoy obligada. En ese caso, debo aplicar el principio de plena competencia, que en el ámbito colombiano está definido como determinar los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad. Noten que va más allá de los precios, porque el precio es el valor de la transacción. Yo te vendí un servicio por 100 pesos, pero en precios de transferencia es muy difícil encontrar dos servicios que sean iguales. Entonces ahí es cuando yo entro a analizar los montos de contraprestación o los márgenes de utilidad. Por eso es que muchas veces cuando ustedes ven un estudio de precios de transferencia, ven que analizan, no, es que fue el margen bruto, no, es que fue el margen operativo, fue el margen operativo sobre costos y gastos. Entonces, en esos momentos, tú analizas no solo el precio, sino los márgenes de contraprestación o márgenes de utilidad que tuviste en cuenta a la hora de determinar tus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos. Entonces, esa es tu obligación formal. Solo por el hecho de tener transacciones con vinculados económicos que estén en zona franca o en el exterior o con personas que estén en paraísos fiscales, solo por ese hecho ya debes cumplir el régimen de precios de transferencia, la obligación sustancial. Sin embargo, las obligaciones formales se deben cumplir en la medida que superes unos topes. ¿Cuáles son esas obligaciones formales? Aquellas que te permiten probar que tú como obligado estás cumpliendo el régimen de precios de transferencia o estás cumpliendo el principio de plena competencia. ¿Cuáles son esas obligaciones? La declaración informativa, la documentación comprobatoria y la notificación país por país. La declaración informativa es el medio por el cual tú le pones en conocimiento a la DIAN cuáles fueron las operaciones que tuvieron durante el año grabable. ¿Quiénes deben hacerlo? Aquellos que tengan un patrimonio bruto superior a 100.000 UETs, que son más o menos 3.804 millones, o, noten que acá es un o, que tengan ingresos brutos de 61.000 UETs, que es 2.318. Es decir, si tú cumples uno u otro, ya estás obligado a presentar la declaración informativa. Y finalmente, si tienes operaciones con paraísos fiscales, por cualquier monto, así sea un peso que le compraste a Hong Kong, eso lo tienes que reportar dentro de la declaración informativa. Para aquellos que están obligados a presentar la declaración informativa, tienen que incluir dentro de la declaración la notificación país por país. Noten que la notificación es una comunicación. Yo simplemente le pongo en conocimiento a la DIAN si el grupo al cual pertenezco tiene que presentar este reporte. Y acá no me confundan esta notificación con el informe país por país. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, primera obligación, declaración informativa. Y es una obligación independiente. Si supero topes, ¡fum!, la tengo que presentar. La segunda obligación se llama la documentación comprobatoria. Y acá es donde realmente está el famoso informe de precios de transferencia. La documentación comprobatoria desde el año 2017 se divide en tres niveles. Uno que se llama el informe local, que es lo que propiamente se conoce como el informe de precios de transferencia, porque acá es donde está si tú vas a determinar que las operaciones cumplieron el principio de plena competencia. Entonces, en este informe tú vas a incluir los activos, funciones y riesgos del contribuyente para determinar si esa transacción que tuvo con el vinculado se pactó a valores de mercado. Entonces, en este informe local tú vas a tener el análisis funcional, es decir, la descripción de los activos, funciones y riesgos, vas a tener el análisis de mercado, es decir, cómo es el mercado en el que se desenvuelve la compañía, y vas a tener el análisis económico. En ese análisis económico es donde se llega a la conclusión, donde se determinan, atendiendo a este análisis funcional, quiénes son tus comparables y si esos comparables se determinan la metodología bajo la cual vas a analizar la transacción, determinas el método, realizas la aplicación y llegas a una conclusión. En este informe local es donde vas a llegar a la conclusión si la transacción se pactó o no a valores de mercado. Este es el informe local. Y tenemos el informe maestro.
El informe maestro es la visión general del grupo multinacional. Entonces, usualmente esto es lo que prepara la casa matriz, no hace alusión propiamente a transacciones o un análisis particular, sino que hace en forma general a las actividades del grupo. ¿Qué es lo que hace el grupo? ¿Cuál es la cadena de valor? ¿Cuáles son las transacciones? ¿Cuáles son los intangibles valiosos para el grupo? ¿Cuáles son las transacciones sujetas a análisis? ¿Cuáles son las operaciones de financiamiento? Y se incluye los estados financieros consolidados. Y finalmente está el informe país por país. Este informe país por país es la asignación de los ingresos y ganancias, pérdidas y costos para a todas las compañías del grupo multinacional. Este informe país por país está pensado solo para grupos multinacionales muy grandes y la idea es que solo lo presente un contribuyente en todo el mundo. Entonces, supongamos que tenemos un grupo multinacional gigante, no sé, el grupo Apple, y Apple tiene su casa matriz en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se presenta este informe país por país. A pesar de que Apple tiene representación en Colombia, acá en Colombia simplemente se va a decir si ese grupo Apple está obligado a cumplir el informe país por país. No se va a presentar. ¿Por qué? Porque el informe se va a presentar en Estados Unidos. Y Estados Unidos, la autoridad tributaria, el IRS, nos va a mandar a Colombia ese informe país por país. Entonces, esto solo está pensado para grupos multinacionales muy grandes. Lo que estamos viendo, o la principal obligación que uno tendría que hacer desde Colombia es preguntarle a la casa matriz si está obligado o no a cumplir ese país por país para efectos de incluirlo dentro de la notificación. Y bien, ¿quiénes tienen que cumplir esto? Quienes tengan patrimonio bruto o ingresos brutos superiores a 3.804 millones o ingresos de 2.300, si ven, es los mismos topes de la declaración informativa, y acá este es y o pueden superar los dos o cualquiera de los dos. Pero por este tipo de operación sí ocurre un I, es decir, que el tipo de operación tiene que superar 45.000 UETs o 1.700 millones. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que evaluar patrimonio bruto de ingresos brutos y el valor de la operación. Por tipo de operación se entiende un conjunto de funciones. Entonces, no, todos los servicios de asistencia técnica. Puede que todos los servicios de asistencia técnica yo haya contratado a 10 compañías y a cada compañía me haya cobrado 200 millones. Entonces, ¿cuál fue el valor de la operación? 2.000 millones. Entonces, como el tipo de operación superó los 1.710 millones, voy a tener que presentar documentación comprobatoria. Contrario censo, yo tengo una operación de 1.600 millones y otra operación, una operación de asistencia técnica de 1.600 millones, pero tengo una operación de regalía de 1.300. Entonces, 1.300 más 1.600 me da 2.900, pero como son tipos de operaciones distintas, acá no las sumo. Yo tengo que analizar este monto por tipo de operación. Entonces, en este sentido, yo tengo que mirar patrimonio bruto o ingresos y tipo de operación, es decir, debo cumplir las dos condiciones para quedar obligado a presentar documentación comprobatoria. Acá valga notar que documentación comprobatoria significan estas tres cosas: informe local, informe maestro e informe país por país. Usualmente cuando yo supero patrimonio bruto y o ingresos y los tipos de operación, usualmente tengo que presentar informe local e informe maestro. ¿Por qué el informe país por país no? Porque usualmente, primero, para que presente informe país por país, el grupo multinacional tiene que tener ingresos consolidados de más de 81 millones de UET, que es una cifra cercana a los 2.8 billones de dólares. Esos son grupos muy, muy grandes. Y usualmente el informe país por país lo presenta es la casa matriz. Eso cuando tengo operaciones con vinculados en el exterior o vinculados en zona franca. Para el caso de paraísos fiscales, el tope se baja y cuando tenga operaciones de más de 10.000 VTs, es decir, 380 millones, en ese caso voy a tener que presentar la documentación comprobatoria. Bien, pero puede pasar que yo haga parte de un grupo multinacional y no tenga operaciones. En ese caso, yo solo voy a tener que presentar la notificación país por país y esa notificación país por país es una comunicación muy sencilla donde yo simplemente le digo la razón social de la compañía ubicada en Colombia, le confirmo el NID,
le digo si estoy obligada a presentar informe maestro, si pertenece a un grupo multinacional, sí o no, y si el grupo multinacional está obligado a presentar el informe país por país. Si la respuesta es sí, tengo que decir quién lo va a enviar, y si no, simplemente dejo los otros espacios en blanco. Cuando yo tengo que presentar declaración informativa, dentro de la declaración informativa está la notificación país por país. Cuando no lo tengo que hacer, tengo que mandar un correo electrónico al grupo de precios de transferencia con esa notificación. Bien, eso era lo que les queríamos comentar. No sé si tengamos alguna duda o pregunta. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Juan David Cruz. Te agradezco, Olga, por la intervención. Ahora damos inicio al espacio de preguntas. Nos pueden dejar en el chat, por favor. En este caso iniciamos con la primera pregunta. Buenos días, Nidia. La siguiente pregunta es, una empresa colombiana tiene una inversión en acciones en una compañía ubicada en un país catalogado como paraíso fiscal. ¿Esos rendimientos de la inversión tienen algún impacto en efectos de precios de transferencia? Bien, ahí cuando tú hablas de rendimiento en acciones, toca ver qué tipo de rendimiento es. Usualmente, un rendimiento en acciones son unos dividendos. Los dividendos, como esos ya pagaron impuestos en cabeza de la persona, pues un dividendo no está sometido a precios de transferencia. En esta segunda pregunta de Diego que nos realiza el día de hoy es, ¿cuál sería el término de prescripción de los ajustes en la declaración de renta originados en precios de transferencia? Bien, cuando tú hablas en la declaración de renta, cuando tú eres un obligado a precios de transferencia, la firmeza es de 5 años. Entonces, tú tienes la declaración, presentas, eres obligado a precios, esa declaración de renta te la pueden objetar por 5 años. Eso es independiente a las sanciones de precios de transferencia. Las sanciones de precios de transferencia tienen también un término de prescripción de 5 años. Entonces, si a ti te objetaron, por ejemplo, te arrancan una fiscalización de precios de transferencia, te pueden imponer la sanción de precios de transferencia, pero adicionalmente modificar la declaración informativa, la declaración de renta. Acá hay un tema que ha sido de discusión, no, yo no conozco que haya una obligación, no conozco que haya una posición oficial de la DIAN, y es respecto a si a las declaraciones de renta que están sujetas a beneficio de auditoría les aplica este régimen especial. En mi opinión, si una compañía presenta su declaración de renta y cumple los requisitos de beneficio de auditoría, esta norma de beneficio de auditoría es una norma especial y desplaza la norma de precios de transferencia. Es decir, si tú cumples requisitos, puedes que a los 6 meses ya tengas en firme tu declaración y no te puedan objetar la renta. Pero puede que la declaración de renta ya esté en firme, pero sí te pueden imponer las sanciones de precios de transferencia de forma independiente. Tenemos una tercera pregunta de Catalina. Dice lo siguiente, una empresa colombiana tiene operaciones comerciales con una empresa en Hong Kong. La empresa colombiana no tiene vínculos económicos en el exterior. ¿Está obligada a presenciar precios de transferencia? Sí, señor, tal cual mi ejemplo. O sea, así sea una operación de $1, debe presentar declaración informativa. Y si supera los 380 millones, adicional tiene que presentar documentación comprobatoria. Una cuarta pregunta, ¿en qué caso sería la sanción del 651? La sanción del 651 aplica, por ejemplo, cuando tú tienes la notificación país por país, que no está asociada a una declaración informativa, ahí tú no le estás comunicando a la DIAN. Entonces, la DIAN, mediante la resolución todos los años, dice, para los que no hagan parte de un grupo multinacional y no superen topes, deben enviarme la notificación país por país. Entonces, ese es el requerimiento de información. La sanción del 651 es cuando tú no le entregas la información que te ha sido solicitada. Entonces, en este caso, aplica cuando tú no envías la notificación país por país. Es decir, haces parte de un grupo multinacional, pero no tuviste operaciones y no
mandaste la notificación país por país, ahí la DIAN podría imponer esa sanción. Aquí nos realizan otra pregunta. Si una empresa colombiana tiene operaciones comerciales con otra empresa colombiana, donde la socia es la misma en las dos compañías, ¿se debe presentar precios de transferencia? Ahí depende, la compañía colombiana tiene vinculados, pero recordemos que hay muchos tipos de vinculación y puede ser que el vinculado sea un grupo multinacional. Si la compañía hace parte de un grupo multinacional y no tuvo operaciones, tiene que presentar la notificación país por país. Pero si la compañía tiene vinculados en el exterior, por ejemplo, no, es que el socio de la compañía del exterior es el esposo del socio de la compañía colombiana. Eso es un vinculado, pero no es un grupo multinacional. En ese caso, pues no tendría que hacer nada. Y una última pregunta para cerrar este espacio. Si una compañía colombiana tiene vinculados con otra, pero no tuvo ninguna relación, ni ingresos, ni egresos, ¿tiene que presentar precios de transferencia? Esa fue la que acabamos de resolver. Miremos la siguiente. En este caso, es el solo hecho de realizar transacciones con paraísos fiscales obliga a presentar precios de transferencia sin que haya vinculación. Sí, ese ya lo contestamos. En este caso, pregunta Lina. Buen día. En el caso de la sede efectiva de administración, según el estatuto tributario, está en Colombia, a pesar de encontrarse constituida en el exterior, ¿no tendría que aplicar precios de transferencia? Correcto, porque la norma de sede efectiva de administración, recordemos, es una norma especial que me trae el estatuto que me dice que cuando una compañía se constituye en el exterior, pero se entiende administrada en Colombia, se va a considerar colombiana para todos los efectos fiscales. Y noten que la norma de precios de transferencia me dice vinculados económicos en el exterior. Entonces, si la compañía tiene sede efectiva de administración colombiana, pues es como si estuviera realizando una operación con otra compañía nacional. Y con las compañías nacionales, salvo algunos casos excepcionales, yo no aplico precios de transferencia. Gracias, Olga, por tu valiosa intervención. Para finalizar, damos nuevamente las gracias al expositor y a todas las personas que pudieron asistir a esta charla. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Bueno, muy encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Chao, chao.